historia del rey Salomón. Hoy día, al final del capítulo, vamos a enterrar al rey Salomón. Pero este capítulo, el capítulo 11, es un capítulo triste, es un capítulo trágico. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y alguna vez los domingos a las 5 de la tarde me hicieron la pregunta si a Salomón lo íbamos a encontrar en el cielo o no. Pero vamos a estudiar este capítulo 11 y vamos a descubrir lo que pasó en la vida del rey Salomón. Si tienen sus Biblias, vamos a leer Primera de Reyes 11, los primeros 3 versículos. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, recuerden ustedes que se le entregó a Salomón la hija de Faraón para que fueran alianza política. Pero dice: además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras de Edom, de Sidón y de los hititas. Quiero que recuerden que en las primeras páginas de la Biblia, en el Pentateuco, Génesis, en Éxodo, Números, en Esdras, en Nehemías, está la advertencia que no debían casarse con mujeres extranjeras. Pero Salomón pasó por encima de esa regla. De alguna manera creyó que por ser el rey, un hombre tan sabio, él podía darse esas libertades y que esa regla no aplicaba a él. El versículo 2 dice, estoy leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. En el versículo 2 dice: y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. En la Reina Valera 60 dice: inclinar su corazón a sus dioses. Quiero recalcar la palabra corazón, cuántas veces se repite en este capítulo. Es decir, ellas ponen en riesgo que él incline su corazón a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres que hizo reinas, esposas, y tuvo 300 concubinas, 1000 en total. Todas ellas lo hicieron extraviarse. Todas ellas hicieron que desviara su corazón. 2 veces la palabra corazón. Noten al inicio, cuando empezamos la lectura, pero el rey Salomón. Noten el pero. El uso de la palabra pero. Cuando alguien se me acerca a mí: Pastor Lucho, la iglesia me encanta la escuela dominical, me encanta la alabanza, me gusta cómo enseña usted, pero, y en el momento que me dicen pero, es como que cancelaran todo lo que me han dicho antes, porque aquí viene el problema: pero esto, los peros. Todo iba bien, pero todo iba bien con Salomón, pero perdió la cabeza. El hombre más sabio que ha existido perdió la cabeza por las mujeres. Y la gran mayoría eran paganas, ni siquiera adoraban al rey de Israel. Y a Salomón poco le importó traerlas al conocimiento
de aquel Dios que se le había aparecido en 2 oportunidades. No lo consideró importante. Y estas mujeres, esposas, siguieron en el oscurantismo de su paganismo. Era el rey y nadie podía oponerse a sus deseos. Quizás el rey más poderoso, el rey más rico, el rey más importante que tuvo Israel en lo que era su fama, su poder, su sabiduría y su capacidad. Pero eso lo hizo sentirse por encima de todos. Incluso que la ley de Dios no se aplicara para él. Él podía darse esos lujos, pues era el rey. Pero la advertencia es clara. Estas mujeres lo iban a desviar a la idolatría. Lo iban a desviar a la idolatría. 700 esposas, 300 concubinas. Ellas lo hicieron extraviarse, tal como Dios dijo que podía suceder, así ocurrió. Hay un antiguo proverbio griego que dice: los dados de los dioses están cargados. Significa que no puedes ir en contra de Dios y creer que vas a salirte con la tuya. No, Dios sabe lo que ocurre. Y cuando te dice que no debes hacer algo porque te traerá consecuencias, si lo ignoras y pasas, las sufrirás, las consecuencias de no escuchar las advertencias que Dios te da y que hoy Dios nos da en su palabra. Tenemos la advertencia de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos va a cuidar y nos va a decir el riesgo de hacer una u otra cosa. Quiero leerles, si me pueden, perdón, me faltaba algo. Así que Salomón fue en contra de la palabra de Dios. Le dio la espalda a los mandamientos e hizo exactamente lo que Dios dijo que un rey no debía hacer. Y tal como Dios le previó, así sucedió. Y el corazón de Salomón se apartó del Señor. ¿Cuántas veces aparecía la palabra corazón en los primeros 3 versículos? 2, ¿no es cierto? Ok, ahora sí, acompáñenme a Deuteronomio 7, versículos 3 y 4. Deuteronomio 7, versículo 3. Dice: tampoco debes emparentar con ellas, es decir, tener matrimonio con mujeres paganas. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces, el furor del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un instante. Lo que deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera o astarot y echar al fuego sus esculturas. Clarísimo. El texto bíblico dice: una mujer pagana que no cree en Dios te va a sacar de los caminos de Dios y vas a terminar haciendo eso. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, dice: no se unan en yugo desigual con un incrédulo? ¿Por qué crees que lo dice?
porque te va a terminar arrastrando al mal, algo que no debería ser. Capítulo 11, versículo 4. Cuando Salomón envejeció, cuando Salomón peinaba canas, sus mujeres lo hicieron adorar. La Reina Valera 60 dice, inclinaron su corazón a dioses ajenos, a diferencia del corazón de David, su padre. Su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. David, ahora quiero detenerme, me detengo ahorita y ahorita lo retomo. Esto no está en mis apuntes, pero quiero aclararlo. Dice que el corazón de Salomón no llegó a ser como el corazón de David. Increíblemente, el estándar que se nos pone de ejemplo es David. Pero David, nosotros sabemos que David, podríamos decir que fue traidor a la patria, porque se unió a los enemigos de Israel, los filisteos. Estando viviendo con los filisteos, cuando huía de Saúl, se volvió un merodeador, asaltante, asaltaba a los pueblos paganos y los saqueaba, ladrón, asesino. Luego, en otra oportunidad, huyendo de Saúl, va donde el sumo sacerdote que estaba en Nob, y habían ahí cerca de 60 o 70 sacerdotes, y le miente al sumo sacerdote diciendo que el rey lo está enviando en una misión especial. Y el sacerdote le cree, le da la espada de Goliat, le da el pan que había sido puesto en la mesa de los panes de la proposición. David le miente, no le advierte y no le dice que está huyendo de Saúl. Y David sale, pero alguien los vio, le avisan a Saúl y Saúl manda a uno de sus hombres a matar a todos los sacerdotes, porque David mintió. Si decía la verdad, hubiera prevenido a estos sacerdotes. ¿Y qué me dicen? Cuando estando en el terrado de su casa, en el techo, vio a Betsabé. No solamente cometió adulterio con ella, sino prácticamente mandó matar a Urías, Eteo, su esposo. Entonces, si yo comparo lo que hizo David con lo que hizo Saúl, que fue querer usurpar el sacerdocio y hacer una ofrenda, o con el mismo Salomón, que tuvo mujeres, desde el punto de vista humano nosotros diríamos que el peor era David. Sin embargo, la Biblia dice que nadie tenía el corazón de David y que nosotros también deberíamos tener el corazón de David. Y quiero que me escuches y no quiero que me pierdas acá, porque esto es muy importante. David no se diferencia mucho a nosotros, un hombre llevado por sus pasiones, que pecaba, horrible, pero había algo que lo diferenciaba y que lo diferenciará por siempre, y era su corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel que sucedería a Saúl? ¿Se acuerdan? Cuando vio el hermano mayor de David, ¡wow! Este es. Y Dios le dijo, alto, estás equivocándote, porque el hombre mira el exterior, pero Dios ve el corazón. No es. Pasaron 7 y Samuel dice, no hay nadie más. Si hay un chiquillo ahí que está con las ovejas, tráiganlo. Y el corazón de David era un corazón que cuando caía en cuenta en el horror de su pecado, se quebraba en arrepentimiento, lamento y dolor. Tal es así que David es el autor de los salmos penitenciales, salmos que le piden perdón a Dios. Salmo 51
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tenido por justo en tus juicios. He acá, en maldad he sido concebido, en maldad me concibió mi madre. Pero tú amas, Señor, la justicia. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Lávame. Así que David era consciente de su pecado y se arrepentía y cambiaba y lo convertían en un adorador. Ese es el corazón que Dios aprecia. Porque tú puedes fingir delante de todo el mundo cómo lees la Biblia, cómo oras, cómo haces devocionales, cómo siempre tienes respuestas. ¿Y tu corazón cómo está? Porque la apariencia exterior engañas al hombre, pero Dios conoce tu corazón. Lo conoce. Y esto era. Y por eso le dice, a diferencia del corazón de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Y el versículo 5 dice, y Salomón adoró a Astoret o Asera, diosa de los sidonios, a Milcom, repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor, cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, y lo he subrayado en mis apuntes, dejó de seguir fielmente al Señor. Dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Estos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó acá? El hombre que cuando era un muchacho iba a ser rey le pide a Dios, dame sabiduría para gobernar al pueblo y hacer justicia. Y Dios le concedió no solo eso, sino todo lo que no le pidió. Y de alguna manera la riqueza, la abundancia, la sabiduría y la fama se le subió a la cabeza y no lo pudo manejar. Y las mujeres terminaron arruinándolo y fue incapaz de llevarlas al conocimiento del Dios de David. En la traducción Reina Valera 60 aparece 5 veces la palabra corazón. La Biblia enseña que David tenía un corazón conforme a Dios. En Hebreos 13:22, en la segunda parte, en la Reina Valera 60, leemos, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y sí, Dios ve los corazones. Dios conoce las motivaciones. Y eso es lo que Él demanda de nosotros. Tener un corazón dispuesto para con Él. Y pregunto, ¿tienes tú un corazón dispuesto para Dios? Salomón tenía esposas de otras naciones y éstas mantuvieron la adoración a sus dioses falsos. Y Salomón no fue capaz de traerlas al conocimiento del Dios de Israel. No, más bien se unió a ellas para ofrecer incienso a ídolos paganos o demonios. Eso es necedad.
el hombre más sabio se volvió necio. El texto dice literalmente que Salomón dejó de seguir fielmente al Señor. Así que el conocimiento y la sabiduría no son suficientes para seguir al Señor. Bien decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:6 que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y puedes tener mucho conocimiento, puedes saber de muchas cosas, y el conocimiento te envanece y te termina matando, porque lo importante es que esa palabra vivificada por el Espíritu Santo traiga transformación a nuestras vidas. Y trágicamente Salomón adoró con sus mujeres paganas a Astarot y Milcom. Osó, se atrevió, ¿sí? No lo pensó, hacer en Jerusalén un lugar alto en una montaña vecina para Quemos y Moloc, justo enfrente del templo. Trágico. Era el principio del fin para Salomón. Uno más que empezó muy bien y terminó muy mal. Así que sus esposas paganas podían adorar a sus ídolos en Jerusalén, pues Salomón les construyó altares para que lo puedan hacer. Y es trágico saber que esta es la trama de la historia. Cuando los tiempos son difíciles y la gente clama al Señor y lo buscan, Dios los oye y los bendice. Pero, cuando una persona es bendecida, pierde de vista a Dios. Y las cosas materiales comienzan a ocupar un lugar primordial en su vida. Y poco a poco sacan al Señor de sus vidas. Recuerdo cuando estudiaba en el colegio bíblico en Twin Peaks, California, para regresar luego al Perú y empezar la primera iglesia de Calvary Chapel. El director del colegio bíblico en ese entonces era el pastor Larry Taylor. Y él dejó una profunda huella en todos los muchachos que estuvimos los 2 años de estudio con él. Y recuerdo, él era un hombre muy sencillo, era un hombre muy humilde, casi tímido para hablar, pero cuando subía al estrado, se ponía frente al púlpito con una Biblia, se transformaba. La energía, la fuerza, el impacto de ser un instrumento por el Espíritu Santo nos tocó la vida de todos. Pero recuerdo claramente que él dijo en una de sus clases que él podía dividir a toda la humanidad en 2 categorías. 2. Aquellos que habían sufrido y aquellos que no. Los que la habían tenido muy difícil en la vida y los que la habían tenido muy fácil. Los que habían luchado, llorado y se habían tenido que levantar, y los que no hicieron ningún esfuerzo para obtener lo que quisieran. Y el pastor Larry decía que este grupo de acá, engreídos, malcriados, soberbios, sin ningún tipo de empatía, abusadores, y en el otro lado, personas empáticas, personas humildes, personas sensibles, personas que son bendición a otras. Y él dice, el mundo está dividido en 2, los que sufrimos y los que no, los malcriados y engreídos y los que surgieron de abajo. Y yo te pregunto, ¿cuál de esas 2 personas eres tú? ¿La que te tocó sufrir y salir desde abajo? ¿O naciste en cuna de oro y eres un patán, eres una malcriada? ¿Cuál de los 2 es tu origen?
Sus corazones, cuando uno empieza a acumular de bienes materiales, se vuelven a las cosas y se enfrían para el Señor. Entonces, Dios quita de ellos su mano de bendición. En Proverbios 30, 8, 9, leemos, y escúchalo, me encanta. Proverbios 30, 8, 9. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre tenga que hurtar y blasfemar el nombre de mi Dios. Manténme el pan necesario de cada día. Y el autor de Proverbios del capítulo 30 sabía que si había muchos bienes materiales, se volvería un patán alejándose de Dios. Pero si había hambre, podía llegar a robar y al blasfemar, levantar su rostro contra Dios. Así que, no me bendigas tanto, Señor, pues las cosas materiales pueden apartar mi corazón de ti. Sí, Salomón cayó por idolatría, quemó incienso en altares paganos. ¿Y cuánta gente en pleno siglo XXI se arrodillan ante imágenes porque en su religión le han dicho que está bien? Dime, ¿qué parte de los primeros 2 mandamientos que aparecen en la Biblia no comprendes? Y escucha lo que te voy a decir, porque quiero leerte Éxodo 20, del 2 al 5. Voy a leerte estos 4 versículos de Éxodo 20, donde se describe el primer y el segundo mandamiento. Pero te lo voy a leer en una versión de la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, porque quiero, si algún católico me está escuchando, que me conteste qué parte de estos 2 versículos que aparecen en todas las Biblias católicas no entienden. Éxodo 22. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no te arrodillarás, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que en la versión de la Biblia católica, mi primer mandamiento es no te hagas imagen de Dios. Y la segunda, no te hagas imagen de nada, ni te atrevas a arrodillarte ante una escultura de yeso o de madera, ante una imagen o ante una estampita, porque yo soy Dios, lo aborrezco. Y por esa razón la idolatría fue que cayó Salomón. Quiero leerte otro versículo, Isaías 44, del 13 al 17. No lo voy a leer todo, he seleccionado las partes importantes. Isaías 44, del 13 al 17. El carpintero corta árboles del bosque, hace un dios de la madera, lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame,
porque mi Dios eres tú. No te hagas imagen de nada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, porque nuestro Dios es un Dios celoso. No te atrevas a arrodillarte ante imagen alguna. Solo nuestro culto debe ser a Dios, el Padre, a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Versículos del 9 al 13 de Primera de Reyes 11. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón, el hombre ve la apariencia. Salomón, fuerte, sabio, poderoso, rico, negociante, porque su corazón se apartó de él. Dios se enojó con Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar que se le había aparecido 2 veces y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos. Pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo: como te has portado tan mal y no has cumplido tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregarlo a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras viva. Lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. No se pierdan el próximo jueves. Pero no desharé totalmente el reino, sino que por amor a tu padre David y a Jerusalén, que yo elegí, a tu hijo le daré una tribu. Y aquí un hombre al cual Dios visitó en 2 ocasiones de su vida. Sin embargo, de viejo, decidió alejarse de Dios. Dios le había dado la advertencia de no adorar y servir dioses ajenos. Mas Salomón no guardó lo que Dios le mandó. En Primera de Reyes 9, 6, 7 leemos: pero si ustedes y sus hijos se rebelan, se apartan de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir y a adorar a dioses ajenos, arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo. Así que habrá una división del reino. Arrancaré tribus entre ustedes. Dejaré 2 tribus en el sur para David y rasgaré otras 10 tribus, pero será en los días de tu hijo, por amor a David. En Isaías 29:13 dice, y sería bueno que lo marcaras. Si tienes una Biblia, los versículos que te doy, resáltalos. En Isaías 29:13 leemos: el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Tienen una religión, pero no tienen una relación con el Padre amoroso. Voy a leer una sección grande, 9 versículos, que va del 14 al 22. El Señor permitió que Hadad, el edomita, que era hijo de reyes, se levantara en contra de Salomón. Cuando David estaba en Edom, Joab, general del ejército, llegó para enterrar a los israelitas caídos en combate y mató a todos los hombres de Edom. Joab con sus hombres estuvieron 6 meses en Edom, hasta que exterminaron a todos los edomitas que no huyeron. En aquel tiempo Hadad era un niño y logró huir hacia Egipto junto con algunos edomitas que servían a su padre. Salieron de Madián, llegaron a Parán,
donde reunieron a más hombres y luego fueron a ver a Faraón, rey de Egipto, y le dio casa, alimentos y tierras. Hadad se ganó la buena voluntad del Faraón, pues le dio por mujer a la hermana de su esposa, la reina Tapanés, se lo hizo su concuñado. Hadad tuvo un hijo, al que le puso por nombre Genubat, y la reina Tapanés lo destetó, lo llevó a vivir junto con sus hijos en el palacio del faraón. Cuando Hadad supo que David y Joab, general del ejército, habían muerto, fue a ver a Faraón y le dijo: dame permiso de volver a mi país. Y Faraón le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué quieres volver a tu país? ¿Conmigo te falta algo? Y Hadad respondió: no me falta nada. Aún así, te ruego me dejes volver. Salomón, que había vivido en paz durante casi todo su reinado, el Señor permitió hacia el final de sus años que se levantaran enemigos formidables en su vejez. 1. Hadad huye a Egipto. Vamos a ver luego a Rezón en Siria, al norte, y Jeroboam, un efrateo, un judío de los montes de Efraín. Así que Hadad, Rezón y Jeroboam se van a convertir en enemigos formidables de Salomón en su vejez. Hadad pertenecía a la casa real de Edom. Huye a Egipto de niño, cuando Joab exterminó a los varones de su pueblo. Por todo Edom, en 2 Samuel 8:14, leemos: por todo Edom puso guarnición, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Y en todas las batallas el Señor estaba con David y siempre le daba la victoria. Hadad, como pertenecía a la familia real, con los edomitas que huyeron, recibieron favor de Faraón en Egipto. Es una curiosidad que le dé a su cuñada por esposa, emparentándose con Hadad. Y Hadad finalmente pide permiso a Faraón para volver a su tierra, pues llegó la hora de levantarse en armas, en guerra de guerrillas contra Salomón y vengar las matanzas de Joab a su familia. Versículos del 23 al 25. Dios también permitió que Rezón, hijo de Eliada, se levantara contra Salomón. Rezón había huido de su amo, era un esclavo, Hadad-Ezer, que era el rey de Soba. Logró reunir gente y formó un grupo de bandoleros. Cuando David derrotó a Hadad-Ezer y venció al ejército de Soba, Rezón se fue a vivir a Damasco y allí lo coronaron rey. Desde entonces, mientras Salomón vivió, Rezón se convirtió en enemigo de Israel, igual que Hadad, y llegó a ser rey de Siria. Soba se encuentra en la zona central de Siria. Rezón era un esclavo, huyó de su amo y formó un ejército de bandoleros, asaltantes o guerrilleros. Sabemos que David derrotó a Hadad-Ezer y allí es cuando Rezón se apodera del reino en Damasco. Hadad atacaba a Salomón desde el sur y Rezón lo atacaba desde el norte. Y toda confrontación bélica, todo alzamiento de masas trae desazón, roba la tranquilidad, la zozobra y la inseguridad. Pero hace 6 capítulos, en Primera de Reyes, capítulo 5, todo era diferente. Vean, pero ahora que el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer. Pero las cosas ya no son así para Salomón en su vejez. Ha perdido
lo más importante, su relación con Dios. Versículos del 26 al 28. Otro que se rebeló contra Salomón fue Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de la ciudad de Sereda, que estaba a su servicio. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra Salomón fue que, cuando estaba construyendo Milo, cerró la brecha de la ciudad de David, su padre. Y Jeroboam era un hombre muy aguerrido. Cuando Salomón lo vio, lo llamó y lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Ok, Jeroboam era hijo de una viuda de Efraín, estuvo a cargo de la fortificación de la ciudad de Milo, hizo un trabajo impresionante que agradó a Salomón. Viendo Salomón que el artífice de esta obra, el gestor, el que había gestionado esto, era un joven trabajador llamado Jeroboam, lo nombra gobernador de toda la casa de José, es decir, de las dos tribus de Efraín y Manasés. Todo lo que ocurría con Efraín y Manasés lo vería Jeroboam. De los tres que se levantarían contra Salomón, Hadad y Rezón eran paganos. El único que era judío era Jeroboam y daba la talla para arrebatarle el reino. Y eso lo veremos el próximo jueves. Segunda de Crónicas 13:6. Mas Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor Salomón, hijo de David, a pesar de que era su siervo o un funcionario bajo él. Versículos del 29 al 33. Y aquí la cosa se pone interesante. Pero un día Jeroboam salió de Jerusalén y en el camino se encontró con el profeta Ahías de Silo, que llevaba un manto nuevo. Los dos se encontraron solos en el campo del camino, no había nadie más. Y Ahías tomó el manto que tenía, lo rasgó y lo dividió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: estos 10 pedazos son para ti, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: voy a dividir el reino de Salomón, voy a darte 10 tribus. A Salomón voy a dejarle una sola tribu. Pero si saben matemáticas, si cortó en 12 pedazos y Jeroboam se lleva 10, quedan 2 en realidad para David. Pero acá se menciona una, porque una sería más importante, preponderante que la otra. A Salomón voy a dejarle una sola tribu por causa de mi siervo David su padre, y de Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Es que me han abandonado, se han entregado al culto de Astoret, diosa de los sidonios, de Quemos, dios de Moab, y de Moloc, dios de los amonitas. Abandonaron mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos, no han cumplido con mis estatutos y decretos, cosa que nunca hizo David, su padre. Saliendo de Jerusalén en el camino, Jeroboam se cruza con el profeta Ahías. Estaban los dos solos. Ahías rasga su manto en 12 partes y en presencia de Jeroboam le entrega 10 pedazos con este mensaje: así dice el Señor, Dios de Israel: estoy a punto de arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 de las tribus. Por supuesto quedan 2 pedazos que representan a las tribus de Judá y Benjamín, pero la preponderancia de Judá absorbe a Benjamín. La profecía del descendiente de David, que se sentará por siempre en el trono, la promesa es referencia al Mesías, Jesucristo. Debía de cumplirse.
debía de quedar la tribu de Judá para los descendientes de David. Se da la razón por la cual Dios provoca la ruina, la partición del reino. Se habían entregado a la idolatría, al culto de Astoret, Quemos y Moloc. Astoret o Asera era la diosa fenicia de la fertilidad y el sexo. Quemos era el dios nacional de Moab, al cual hacían sacrificios humanos, representado en la iconografía como un becerro astado. Y la adoración a Moloc se daba en todo Canaán. El sacrificio de bebés tiernos y la prostitución ritual eran partes importantes de su adoración y culto. En mis notas, a los que reciben mis notas, les he pasado una imagen de Astoret, Moloc y Quemos. Además de la idolatría, se mencionan 3 acusaciones más. Abandonaron mis caminos, dejaron de hacer lo recto delante de mis ojos, no obedecieron a mi palabra. Y Dios ha prometido bendición, pero es condicional. Dios te va a bendecir si guardas su palabra. Dios te va a bendecir si sigues sus caminos. Dios te va a honrar si haces lo recto delante de tus ojos, de sus ojos. En Primera de Crónicas 28:9 leemos: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David se lo dice. Sírvele con corazón perfecto. Era el corazón de Salomón conforme al corazón de David, su padre, conforme a Dios. No, con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero, si lo dejas, Él te desechará para siempre. Versículos del 34 al 40. Pero por amor a David su padre, a quien yo elegí, y quien obedeció mis mandamientos y estatutos, mientras Salomón vivía, no le quitaré el reino, se lo quitaré a su hijo. Tú reinarás sobre 10 tribus, le está diciendo Ahías a Jeroboam. Al hijo de Salomón le dejaré una tribu para que mi siervo David tenga un descendiente en el trono de Jerusalén, ciudad que escogí para poner en ella mi nombre. Yo te he elegido para que reines sobre Israel y hagas lo que te parezca bien. Si pones atención a todo lo que te ordene y no te desvías de mis caminos, si haces lo recto delante de mis ojos, cumples mis estatutos y mandamientos como lo hizo mi siervo David, te acompañaré para siempre y estableceré tu dinastía como lo hice con David. Te entregaré el pueblo de Israel. Se dividiría el reino, Israel al norte, Judá al sur. La dinastía de David en Judá, la dinastía de Jeroboam en Israel. Pero estaba condicionado a guardar la palabra, a honrar al Señor. Versículo 39. En cuanto a los descendientes de David, voy a hacerlos sufrir por esto, pero no será para siempre. Entonces Salomón procuró matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto, donde Sisac era rey, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Ok, ya estamos casi acabando. Por amor a David y su obediencia a Dios, Salomón no vería la ruptura del reino. Dejará una tribu a la descendencia de David para que no se apague la lámpara sobre Jerusalén. Si Jeroboam
se mantiene fiel y obediente, será bendecido. Su dinastía establecida no lo pudo hacer. La dinastía no duró. Al enterarse Salomón del encuentro entre Ahías y Jeroboam y del mensaje del profeta, Salomón procuró matarlo. Y Jeroboam huye a Egipto. Regresará la próxima semana para enfrentarse al heredero al trono, el hijo de Salomón. En Lamentaciones 3, 31, 32 leemos: el Señor no nos abandonará para siempre, nos elige, nos aflige, pero en su bondad también nos compadece. Y cerramos este capítulo impresionante con los versos del 41 al 43. Los otros hechos de Salomón, todo lo que hizo, toda su sabiduría, están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Fueron 40 años que reinó en Jerusalén y en Israel. Cuando Salomón murió, como sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Y así llegamos al fin de la carrera de Salomón. Es una historia trágica. Aquí está el hombre que tuvo todas las oportunidades del mundo, a quien Dios lo había bendecido abundantemente. Incluso el Señor se le apareció en 2 oportunidades. Le dio sabiduría, fama, poder, riquezas y victoria sobre sus enemigos. Lo tenía todo, pero pensó que estaba por encima de las reglas y que podía salirse con la suya. Su desgracia y perdición fueron las mujeres. Dios ha establecido leyes para nuestro beneficio, para nuestra bendición y prosperidad. Pero si vamos en contra de esas leyes, si las violamos, lo haremos para nuestro propio daño, tal como pasó con Salomón. ¿Tienes alguna imagen a la cual le rindes culto, a la cual te arrodillas y le pides y le oras? Idolatría fue la razón de la ruina de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulos 9, versículos 30 y 31. Durante 40 años reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, y cuando finalmente descansó entre sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Roboam su hijo. Y llegamos al final de este capítulo, triste y patético. Jamás hubiera podido imaginar que alguien que recibió sabiduría, alguien que vio, que tuvo 2 visitaciones de Dios, alguien que fue increíblemente bendecido, terminara mal. Cuidado, tenle miedo a la prosperidad, tenle miedo a la fama, tenle miedo a los bienes materiales, tenle miedo a tus debilidades, porque pueden hacer que te extravíes. Y acá la enseñanza sigue siendo una: ¿por qué hay gente que se arrodilla ante una imagen? Dame la explicación, porque la Biblia es clara. Desde Génesis, ya pasamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes. Sigue siendo la causa que Dios quite su mano de bendición. ¿Eres idólatra? Idólatra es dirigir una oración a alguien que no es Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Y
Quiero terminar haciendo una oración e invitarte, si aún no lo conoces, a que dejes la religión y tengas una relación. Repite después de mí: Señor, te doy gracias por tu palabra. Me identifico con David, un hombre falible, pecador, pero lloraba y se arrepentía cuando te fallaba, mostrando un corazón tierno contigo. Señor, yo creo que Jesús murió en mi lugar, pagó mi pecado y con su muerte en la cruz yo alcancé salvación. Hoy, 6 de mayo del año 2021, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu, equípame, moldéame, fórmame con tu Santo Espíritu y haz de mí un instrumento útil en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.